Ya me conocen. Y pues vamos a comenzar con desnutrición. ¿Me lo puedes cambiar, por favor? Vamos a comenzar con el concepto y la clasificación. La desnutrición es una enfermedad que va a afectar a todos los órganos y sistemas del ser humano. Va a ser potencialmente reversible y se produce por una disminución drástica, aguda o crónica en la incorporación de los nutrimentos a las células del organismo. Desde un punto de vista fisiopatológico, va a ser un estado de adaptación funcional y de comportamiento, esto para sobrevivir a agresiones como por ejemplo la carencia de nutrimentos y el exceso de pérdidas. En la clasificación, se puede clasificar de acuerdo a su etiología, a su presentación clínica y a su expresión antropométrica. ¿Me le puedes cambiar, por favor? De acuerdo a su etiología, se va a poder clasificar como primaria o secundaria. Hablamos de primaria cuando el individuo va a recibir una dieta inadecuada por su situación socioeconómica y cultural, la cual va a condicionar una pobre disponibilidad de alimentos y una escasa información nutricia. Y a todo esto se le suele sumar infecciones digestivas y respiratorias. También está la clasificación secundaria, que se le considera secundaria cuando es el resultado de enfermedades que se asocian a otros mecanismos además de la baja ingestión. Por ejemplo, la disminución de la ingesta de alimentos, lo que puede ocurrir por una enfermedad en sí misma o por el efecto del tratamiento, por ejemplo, en una quimioterapia o, por ejemplo, en la iatrogenia. También por una pérdida anormal de nutrimentos, lo que puede ocurrir por el aparato digestivo, la piel, orina, por ejemplo, en pacientes quemados, o por ejemplo, por un incremento del gasto energético que se presenta en pacientes con traumatismos, quemaduras, fibrosis quística, cardiopatías y enfermedad hepática colestásica. Siguiente. De acuerdo a la clínica, se van a identificar 3 tipos de desnutrición grave: la kwashiorkor, marasmo y el tipo mixto. Dentro de kwashiorkor se va a caracterizar por una caída brusca en la concentración de albúmina, por un déficit en la ingestión de proteínas o en un exceso de pérdidas. El marasmo se va a referir a un déficit importante de la reserva de energía, esto caracterizado principalmente por una atrofia muscular generalizada, y el tipo mixto va a ser en conjunto ambos tipos clínicos de desnutrición, que más comúnmente se presenta entre los 12 y 24 meses de edad y va a ser la más grave de todas. ¿Me le puedes cambiar? Aquí está la comparación entre los dos. Esta imagen ya la hemos visto. Está, para empezar, kwashiorkor, que se va a considerar como un desnutrido agudo. Se va a presentar más frecuente en una edad mayor a 1 año, entre los 5 años. Vamos a tener una apariencia edematosa, masa muscular disminuida, cabello delgado y pálido, esteatosis hepática, hepatomegalia, lesiones húmedas cutáneas, alteraciones hidroelectrolíticas, aumento en el tercer espacio, hipolbuminemia e hipoproteinemia, con un comportamiento esténico. Y como es un desnutrido agudo, vamos a tener una adecuada respuesta al tratamiento, o sea que va a ser muy rápida, a comparación del marasmo, que van a ser los desnutridos crónicos. Este se va a presentar mayormente en menores de 18 meses. Aquí vamos a tener una disminución del tejido adiposo, una talla y segmentos corporales comprometidos y por lo tanto un retraso del desarrollo, piel seca, disminución de todos los pliegues cutáneos. El paciente va a estar irritable, apático, va a tener un cabello normal y a comparación de la otra va a haber una recuperación prolongada después del tratamiento. Siguiente. Esa es una de las clasificaciones más importantes, chicos, que debemos de hacer en cuanto a desnutrición, porque podemos clasificarlos, como nos va a decir ahorita la doctora, en leves, moderados o severos, a veces de acuerdo al grado de desnutrición que presentan o a los porcentajes de acuerdo al peso, pero a final de cuentas el hacer el diagnóstico en si es una desnutrición por déficit de proteínas o por un déficit calórico, eso es importante, porque si ustedes se fijan aquí nos comentó muy bien la doctora, hay situaciones agudas y situaciones crónicas, y obviamente el manejo de estos pacientes en la recuperación es clave el que tú tengas el diagnóstico de la causa de la desnutrición, y eso nos va a ayudar mucho
para el manejo de estos pacientes. Entonces, las características clínicas es lo que les va a ayudar a ustedes a hacer el diagnóstico, incluso sin tener exámenes de laboratorio. ¿Vale? Adelante, doctora. También se puede clasificar de acuerdo a la antropometría, entendiendo por antropometría la medición de las dimensiones físicas del cuerpo en diferentes edades y su comparación con estándares de referencia. Aquí los indicadores más utilizados van a ser el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, la circunferencia media del brazo, pliegue cutáneo tricipital, áreas grasas y muscular del brazo para la edad. Con la referencia de peso para la talla y talla para la edad, debemos de basarnos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se encuentra en -2 y -3, de acuerdo a las referencias, vamos a hablar de una desnutrición moderada. Pero si esta ya es mayor a -3 en ambos indicadores, sería una desnutrición grave. También va a existir una clasificación llamada clasificación de Gómez, que nos va a ayudar a categorizar la desnutrición. Por ejemplo, desnutrición leve, moderada y grave. La desnutrición leve sería cuando el peso para la edad del paciente se encuentra en un 76 a 90% de la mediana de referencia. Si está entre 60 a 75% sería una desnutrición moderada, y ya si se encuentra menor a 60% con referencia a la mediana sería una desnutrición grave. Siguiente. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? En la clasificación de Waterloo, en esta tablita, utilizamos los indicadores talla para la edad y peso para la talla. Esto para establecer si el trastorno es reciente o es crónico. Si tenemos un déficit del peso para la talla, vamos a hablar de una desnutrición aguda. Y si tenemos un déficit en la talla para la edad, vamos a hablar de una desnutrición crónica. Al igual que en la clasificación de Gómez, también se puede clasificar en leve, moderada o grave si hay un déficit en el peso para la talla, en donde el peso se encuentra en un 80-89% en comparación a la mediana de referencia, sería una desnutrición leve. Si está en 70-79, moderada, y si está menor a 70, va a ser grave. Si hay un déficit en la talla para la edad, en donde la talla se encuentra en un 90-94% en relación con la mediana de referencia, sería una desnutrición leve. Si está en 85-89 sería moderada, y ya si es menor a 85 sería grave. La combinación de ambas situaciones se va a considerar como una desnutrición crónica agudizada también. Y hasta el momento el indicador actual para la interpretación va a ser la puntuación Z, que considera un -2 más 2 de la desviación estándar como límites de la normalidad. Siguiente. Ojo, pero aquí es importante, chicos, ustedes pueden tener un paciente con Kwashiorkor, que es con edema generalizado, y por eso les decía yo que son muy importantes los datos clínicos, porque el paciente, tú lo puedes pesar, e incluso el paciente tener un peso adecuado para la edad o para la talla, pero tener, como está edematizado, obviamente pues no es su peso seco o su peso correcto. Entonces, los datos clínicos son los que los van a orientar a que el paciente está con un grado de desnutrición. Obviamente es una desnutrición severa para llegar a estas instancias de un Kwashiorkor, para que no solo se dejen llevar por peso y talla, tienen que ser muy clínicos en el paciente con desnutrición. Sí, adelante, doctora. Y también a las manifestaciones clínicas, que como lo comentaba el maestro, la mayor parte de los niños no van a presentar un cuadro clínico florido, ya que corresponden a casos con desnutrición leve a moderada, y en ellos la sospecha del médico se tiene que apoyar en una adecuada evaluación antropométrica. En estos casos, el encuadre sociodemográfico de la familia, los antecedentes patológicos y tanto la historia de la dieta como la alimentación actual tienen que alertar al médico. Esto por tratarse de factores de riesgo de desnutrición. Y como ya habíamos visto, pues tenemos la desnutrición marasmática y la Kwashiorkor. Siguiente. El tratamiento. Pues el manejo de los niños con desnutrición se puede realizar en salas de hospitalización o en su domicilio. La OMS recomienda el tratamiento hospitalario en una unidad de apoyo nutricio intensivo, pero la decisión de la hospitalización ya va a depender de las características clínicas que se asocian a un mal pronóstico. Estos niños también tienen que ser alimentados de forma oral, pero en el caso de que haya un rechazo,
Se va a indicar el apoyo nutricio con alimentación integral, esto con infusión continua a través de una sonda nasogástrica durante 2 semanas. Los objetivos del tratamiento de la desnutrición va a ser reducir el riesgo de la muerte, acortar el tiempo de estancia hospitalaria, el facilitar la rehabilitación del niño y lograr una recuperación nutricia óptima. Siguiente. Aquí tenemos los cuidados generales que debemos de tener en un niño con desnutrición grave. En primer lugar, debemos de mantenerlo eutérmico a una temperatura entre 36.5 a 37.5 grados. Si el paciente presenta hipovolemia con hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro, debemos de transfundir un paquete globular, 15 mililitros por kilo de peso. Debemos de proteger los sitios de apoyo para evitar úlceras, debemos de evaluar el estado neurológico del paciente, porque si presenta manifestaciones como alteraciones en el estado de alerta o otras manifestaciones neurológicas, debemos de mantener la vía respiratoria permeable y colocarlo en posición de Rosier con una almohada debajo de los hombros. En caso de que haya un rechazo de alimentación por vía oral, se tiene que colocar una sonda nasogástrica. Y en el caso de que el paciente tenga demasiadas evacuaciones, debemos de sospechar en una infección o en la intolerancia de hidratos de carbono, por lo tanto debemos de hacer los exámenes necesarios. También debemos de ser muy cuidadosos con la asepsia y antisepsia, ya que estos pacientes están muy vulnerables a contraer infecciones. Cuando el paciente tolere la vía oral, también habrá que administrar ácido fólico y polivitaminas. Y cuando esté libre de infección, se tiene que administrar hierro, 3 a 5 miligramos por kilo. Si hay deficiencia de vitamina A, también debemos de administrar. Y aquí lo más importante va a ser involucrar a los padres desde la admisión del paciente, esto para tener una mejor estimulación afectiva. Siguiente, por favor. Tenemos las condiciones que ponen en peligro la vida, que sería la deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Aquí debemos de corregir todos los desbalances que se presenten y para su manejo se tienen que considerar las características del desnutrido, como la hiposmolaridad, la hiponatremia y todas estas alteraciones. Infección, ya que estos pacientes están expuestos a una gran cantidad de microorganismos e infecciones. Y también decía que algunos autores justificaban el empleo de antibióticos para bacterias gram positivas y gram negativas, pero que esto no debía sustituir una valoración cuidadosa y razonable tanto clínica como de laboratorio para indicar la administración del antibiótico ideal. La anemia y alteraciones hemodinámicas. Aquí el empleo de transfusiones decía que podía empeorar las condiciones del paciente y solo debían indicarse con cifras de hemoglobina menores a 4 gramos por litro, datos clínicos de hipoxia o en caso de que hubiera insuficiencia cardíaca secundaria. Y por último, la hipoglucemia, que tenía que ser tratada con solución glucosada al 50% por día endovenosa. Y siguiente, por favor. Y ya hablando del restablecimiento del estado de nutrición, el objetivo en esta etapa va a ser restaurar los déficits nutrimentales lo más rápido y en la forma más segura posible una vez que ya tengamos resueltas las situaciones que pongan en peligro la vida. El tratamiento nutricio aquí debe iniciarse con un aporte bajo en volúmenes pequeños y tiene que ser administrado de forma frecuente por vía oral o en infusión continua por sonda nasogástrica. Este sistema de alimentación fraccionada nos va a servir para prevenir vómitos, hipoglucemia e hipotermia. Y en los lactantes se tienen que emplear fórmulas lácteas con incremento en la densidad calórica, agregando polímeros de glucosa o aceite vegetal. Esto para cubrir todas las necesidades energéticas, además de que va a aportar proteínas ya de alto valor. Cuando la desnutrición se asocie a una intolerancia a la lactosa o que el paciente presente alergias a la proteína de leche de vaca, también decía que se podía indicar fórmulas lácteas sin lactosa, de proteína aislada de soya o de proteínas hidrolizadas. Y pues después de todo este tratamiento, se suele observar un periodo de recuperación muy rápido. También decía que ¿me lo puedes cambiar?
Así. Que el empleo de la alimentación parenteral y central se indicaba cuando el paciente con desnutrición tuviera alguna contraindicación para alimentarse por vía oral, pero que el riesgo de complicación de infección por los catéteres centrales o periféricos es muy elevado en este tipo de pacientes, por lo que la decisión de esta alternativa debía tomarse bajo criterios puntuales. Siguiente. Aquí tenemos cuánto tiene que ser el aporte calórico en estos pacientes y cómo debemos irlo incrementando de acuerdo a las guías de la OMS. La primera alternativa es la alimentación oral, que se puede iniciar con una fórmula que contenga 75 kilocalorías por 100 mililitros y 0.9 gramos por 100 mililitros de proteína. Y esta fórmula se tiene que administrar cada 2 horas, independientemente de si es día o es noche. Y cuando se muestra una buena tolerancia, el niño ha mejorado su apetito, se tiene que incrementar la densidad energética a 100 kilocalorías por mililitro y aquí se agregan nutrimentos inorgánicos como es la vitamina A, el ácido fólico y el hierro. La segunda alternativa de intervención nutricia en la fase aguda inicial es la alimentación enteral. Esta técnica tiene la ventaja de que va a aportar una mayor cantidad de energía por la infusión continua y es una mejor opción para prevenir la hipoglucemia. Se acorta el tiempo de tratamiento inicial también, pero tiene la desventaja de que se requiere personal entrenado en la colocación y el mantenimiento de las ondas y el manejo de las bombas de infusión. Siguiente, por favor. ¿Le puedes dar otro? Aquí, dependiendo del tipo de desnutrición, sea marasmo o kwashiorkor, se van a proponer protocolos correspondientes de manejo. En estos pacientes va a ser aconsejable la alimentación enteral porque por su condición clínica no van a lograr los requerimientos por vía oral. Aquí tenemos un cuadrito en donde nos explica cómo tiene que ser el manejo de líquidos, energía y proteínas durante 2 semanas de ingreso del paciente. Lo divide por fases. La primera fase sería los primeros 5 días y después del sexto a las 2 semanas. La segunda y la tercera fase englobarían de la tercera a la cuarta semana y en la primera fase se tiene que administrar únicamente líquidos, energía y proteínas y ya en la segunda y tercera fase se tiene que incorporar lo que es el ácido fólico y las vitaminas. El tratamiento va a terminar a las 4 semanas y el paciente se debe incorporar a la dieta de la familia y las consultas para revisión tienen que ser cada 15 a 30 días durante los primeros 6 meses. Eso es en general lo que dicen las 2 tablitas. Siguiente. En el caso de una desnutrición leve, el objetivo va a ser incrementar el aporte de energía de macronutrimentos y micronutrimentos con alimentos de alta densidad energética o con fortificadores a base de polímeros de glucosa y aceite vegetal o con fórmulas poliméricas que aporten 1 kilocaloría por mililitro. Siguiente. Eso es todo en cuanto a desnutrición. Vamos a entrar a obesidad. La obesidad va a ser un cúmulo generalizado y excesivo de grasa corporal que va a conllevar a un riesgo sobreañadido para la salud, va a cortar la esperanza de vida y va a aumentar la posibilidad de desarrollar otras patologías. Aquí el índice de masa corporal va a ser una medida indirecta del estado de peso y se va a registrar en percentiles específicos para la edad y el sexo. Gracias a estos percentiles también vamos a poder saber si hay un sobrepeso o una obesidad. El sobrepeso se puede definir como un aumento excesivo de peso caracterizado por un índice de masa corporal mayor al percentil 85, pero menor al percentil 95 para la edad y el sexo. A diferencia de la obesidad, que es cuando el índice de masa corporal ya es mayor al percentil 95 para la edad y el sexo. Siguiente, por favor. Se clasifica en obesidad exógena y endógena. La obesidad exógena va a comprender del 80-90% de los casos de obesidad infantil y va a ser un incremento del tejido adiposo por un desequilibrio entre la ingesta y el menor gasto calórico
y desde un punto de vista genético no va a existir una alteración única identificable como causa directa de este equilibrio, aunque se puede asociar con polimorfismos o variaciones en los genes implicados en la regulación del hambre, saciedad, gasto energético. También decía que a una edad más temprana del rebote de adiposidad, aunque el niño no cumpla con criterios de sobrepeso u obesidad en ese momento, señala una mayor posibilidad de presentar obesidad en la vida adulta. Y luego está la obesidad endógena, que se va a presentar por una alteración claramente identificable en la que la hiperfagia o el hipometabolismo, o ambos, no van a ser meramente atribuibles a la interacción fenotipo familiar estilos de vida. Siguiente. Puede ser de origen endocrino, de origen hipotalámico o de origen hipofisiario. En el tipo endocrino, las principales causas van a ser el hipotiroidismo y el hipercortisolismo. Y en su identificación va a ser muy importante porque se acompañan de otras comorbilidades y el tratamiento va a ser un descenso de peso. De presentarse en una etapa prepuberal, o sea que se presente antes de los 10 años, se va a acompañar de un retraso puberal y también en una disminución en la velocidad del crecimiento. También está el de origen hipotalámico. Aquí cualquier lesión a nivel del hipotálamo ventromedial, ya sea por alguna cirugía, radioterapia, tumor o infecciones, puede dar lugar en diferente grado a una hiperfagia, una disminución en la tasa del metabolismo basal, algún desequilibrio o problemas hormonales que puedan alterar la regulación del hambre, saciedad, metabolismo energético y puede acompañarse de conductas de alimentación indeseables y poco controlables, y el de origen genético, que se presenta por una alteración específica en alguno de los genes que van a participar en un correcto funcionamiento de la vía del hambre y saciedad. Y en estos casos, la ingesta de alimentos no va a ser una conducta controlable por el sujeto. Siguiente. Bueno, tenemos la prevención primaria. Se puede decir aquí que el sobrepeso y la obesidad van a ser prevenibles si es que se disminuyen los factores que determinan este equilibrio que existe entre una carga calórica que ingieren los niños y el gasto energético que tienen por su actividad física cotidiana. Los periodos en los que se tiene que influir para prevenir este sobrepeso y obesidad son básicamente 3, que es en la etapa preescolar, en la etapa escolar y en la gestación y la lactancia. Dentro del periodo de la gestación y la lactancia, decía que los niños que nacían con un peso mayor o igual a 4 kilogramos tenían un mayor riesgo de padecer obesidad en la infancia y en la vida adulta. Igualmente existía una relación entre un bajo peso al nacimiento y esta recuperación rápida postnatal, de modo que los niños con un bajo peso para la edad gestacional y un rápido incremento del índice de masa corporal, a partir de los 2 años de edad van a presentar un mayor riesgo de desarrollar obesidad. En la lactancia materna, pues como sabemos, la lactancia tiene que ser exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y el dar esto se considera como un factor de protección para el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la edad adulta. Además de que las mujeres que amamantan a sus hijos decía que tenían menor riesgo de desarrollar obesidad después del embarazo. ¿Me le cambias? En el periodo preescolar y escolar, pues tenemos la promoción de la alimentación correcta. Entre las recomendaciones principales van a destacar dar alimentación complementaria a partir del 6º mes de vida, el establecer horarios para realizar 3 comidas principales que incluyan los 3 grupos del plato del bien comer, además de 2 colaciones saludables, una entre el desayuno y la comida y la otra entre la tarde en la comida y la cena. Se tiene que restringir el consumo de alimentos con alta densidad energética a expensas de grasas y azúcares o con alto contenido de sodio. Y también
se tiene que recomendar el consumo de agua simple, potable, como principal fuente de hidratación. Siguiente. Está la actividad física. Aquí se tiene que enfatizar los beneficios que otorga a la salud y pues también se recomienda la actividad física y el enfoque familiar. Aquí los estilos de vida que adopta un individuo nacen de la forma de vida y de la herencia cultural que por generaciones ha tenido en su familia de origen. Por ello, la adopción de estilos de vida saludables se logra al incluir en el núcleo familiar y pues en otras palabras debemos de hacer hincapié en fomentar los estilos de vida saludable desde casa, o sea, uno mismo dar el ejemplo para que así sea más fácil para el niño el adoptarlos. Siguiente. Y pues de forma muy general, la obesidad va a ser el resultado de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía, lo que indica que el tratamiento tiene que estar dirigido a influir en ambos aspectos. En la población pediátrica se complican estos cálculos de cuánto tiene que ser el déficit de energía para perder el peso. Esto porque los niños al estar en crecimiento utilizan energía para depositar no solo grasa, sino también masa magra. Siguiente. No, no te creas. ¿Me le regresas una? Ahí. Bueno, a la fecha decía que se habían propuesto diferentes estrategias de intervención para el control del peso del paciente, pero era importante tomar en cuenta que se recomienda que no todos los niños obesos deban perder peso. Esto porque se comprometía su crecimiento, pero que sí debían de reducir la ingesta para no seguir ganando peso a expensas del tejido adiposo. Y entre las intervenciones dietarias más utilizadas estaban las dietas de restricción de energía o las que incluían modificaciones en la proporción de los macronutrientes. También decía que la OMS recomienda que todos los niños participen diariamente al menos 60 minutos de actividad física como mínimo moderada, que incluya ejercicios de fortalecimiento muscular y que al menos 3 veces a la semana esta actividad sea vigorosa. Siguiente. El síndrome metabólico, lo puse porque va a ser una de las complicaciones de la obesidad. El síndrome metabólico también se le conoce como síndrome X y se va a tratar de un conjunto de factores de riesgo que suelen venir agrupados y para su diagnóstico se requiere de la presencia de 3 de estos 5, que sería obesidad central mayor o igual al percentil 90 en ambos casos. Cuando tengamos unos triglicéridos mayor o igual a 110 miligramos por decilitro, HDL menor o igual a 40 miligramos por decilitro, presión arterial mayor o igual al percentil 90 y una glucosa en ayuna mayor o igual a 100 miligramos por decilitro. Siguiente. Y aquí, al igual que todo, la prevención y tratamiento, la medida prioritaria en la prevención y tratamiento va a ser la intervención sobre los hábitos de vida, la alimentación saludable, aumento de actividad física, disminución del sedentarismo y hay que actuar lo más precozmente posible y dirigir las recomendaciones a toda la familia. Y eso sería todo de mi parte. ¿Dudas, preguntas, chicos? Creo que no, doctor. Entonces, aquí creo que hay cosas muy importantes que rescatar de estos temas, que es desnutrición y obesidad. Uno, que tenemos que hacer evaluaciones clínicas. Dos, que debemos de saber detectar, sobre todo en el paciente desnutrido, qué tipo de desnutrición es la que se está presentando en nuestro paciente. Si es una desnutrición marasmática de Kwashiorkor o es una desnutrición mixta, que eso es importante. El segundo punto es la educación, tanto para desnutrición como para obesidad, chicos, porque si ustedes se fijaron en desnutrición, viene una fase aguda de recuperación que muchas veces esa incluso puede ser dada en el hospital,
viene una fase de meseta que puede durar también algunas semanas, y por último viene la reintegración del paciente a su lugar de origen, porque a final de cuentas, ¿ustedes qué se ganan con nutrir un niño, tenerlo muy bonito ya en el hospital si lo van a regresar a un ambiente donde los nutrientes no son los adecuados o aunque haya posibilidades económicas adecuadas o limitadas, no hay la educación suficiente en el ámbito familiar para favorecer los alimentos que nutran realmente a ese paciente? Entonces, lo que se ha visto es que una de las partes más importantes al rehabilitar estos pacientes es la información y la rehabilitación, pero a los padres o a los cuidadores. Si no, de nada les va a servir el que ustedes hayan hecho una intervención aguda en ese tipo de pacientes que hayan durado semanas con él hospitalizado, si no favorecieron la educación en los padres y que ellos entiendan el por qué es lo importante de una nutrición adecuada y que a lo mejor en vez de comprar una coca 2 litros, compren a lo mejor un bote de leche, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son los que hacen la diferencia para la recuperación de estos pacientes. Cuando un paciente llega por una desnutrición severa, con datos de falla cardíaca o falla multiorgánica que puede llegar a pasar en un desnutrido severo, lo recuperas y se va. Las posibilidades de morir o de fallecer son más altas todavía que en el primer evento. Entonces, por eso es importante que hagamos mucho hincapié en esto. Y el otro punto importante es que la obesidad, chicos, pues somos el nado honroso primer lugar en obesidad infantil. Entonces, la verdad es una enfermedad que está afectando a México. ¿Y qué es lo que estamos viendo en formas tempranas? Pacientes con con hipertensión arterial sistémica, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con insulinas resistentes. Y estos pacientes, ojo, el problema no es que los diagnostiquen ustedes en edades tan tempranas, el problema es que las complicaciones que se dan en estos síndromes antes los veíamos en pacientes, no sé, 60, 70 años. Si ustedes tienen un paciente pediátrico con problemas de síndrome de resistencia a la insulina, pues cuando tenga 30 años, si lo diagnosticase a los 10, entre 15 y 20 años, ya va a tener las secuelas severas y el paciente apenas va a tener 30 años. Entonces, es por eso lo importante, como decía la doctora Nayeli, de la modificación de los estilos de vida. Pero la parte más importante del médico es la prevención y la educación a la familia o el ámbito donde esté nuestro paciente. Si ustedes no hacen hincapié en eso, pueden ser los mejores clínicos, los mejores médicos, los que más se, pero si no se acercan a las familias y tratan de promover un cambio, de nada va a servir eso. Eso es bien, bien importante. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Qué tan común es ver el síndrome metabólico en niños, doctor? Como un porcentaje como tal no te lo tengo, doctora, pero sí está sabido que más en promedio de 7 de cada 10 niños están cursando en estos momentos con obesidad. Entonces, antes el problema de nuestros niños era la desnutrición. En México las áreas marginadas era desnutrición. Ahora esos mismos pacientes, su problema es la obesidad. ¿Por qué? Por el tipo de o la ingesta de alimentos. Entonces, el decirte una cifra exacta del síndrome metabólico no lo tendría, porque aparte, ¿sabes cuál es otro gran problema? Tú ves un gordito o un niño gordito y la gente que dice, ah, hay un niño sano, está bien gordito, eso es bueno, ¿no? Sí. Entonces, piensan que la obesidad no es una enfermedad y por lo tanto no se busca atención. Se busca atención cuando hay complicaciones o comorbilidades o cuando esos pacientes debutan, por ejemplo, con un coma diabético, con una diabetes tipo 1 y que acaban en el hospital. Es cuando nos damos cuenta de eso. Entonces, muchas veces este síndrome puede estar en forma subdiagnosticada y por lo tanto no tener una estadística confiable. Y sobre todo el tipo de alimentos es muy importante también en ellos. ¿Sí? Muchas ¿Alguna gracias, otra doctor. duda, chicos? ¿Alguien más? Muy bien. Creo que no, doctor. ¿Quién sigue en el tema? ¿Daniel? Sí, voy yo. ¿Sigues tú, Daniel? Ya te Sí, vi. sí, sí. Está muy listo ahí. Excelente. Pues adelante, Daniel. Según yo ya se está proyectando.
Y a mí me tocó presentar el tema de neumonía adquirida en la comunidad y también me tocó bronquiolitis. Me gustaría iniciar con la frase de Oscar Wilde, que es la mejor forma de hacer buenos a los niños, es hacerlos felices. Y una parte de que estos niños puedan ser felices es que los mismos vuelvan a tener su salud intacta. Entonces, por eso me pareció interesante ponerla. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es la neumonía? Bueno, de acuerdo con la GPC, esta es una infección pulmonar aguda adquirida fuera del hospital, que se manifiesta después de 72 horas del egreso hospitalario del paciente. La guía anterior, porque yo me basé en la de 2015, mencionaba que no se debían contar con hospitalizaciones de más de 7 días previos, ya que ahorita es de neonatos, pero la guía abarcaba tanto neonatos como niños preescolares y escolares. La epidemiología. Esta es de 1,000 a 4,000 casos por cada 100,000 infantes. Lamentablemente, el 14% de los casos requiere de una hospitalización. Y más lamentable aún es que esta enfermedad es la causante del 15% de las muertes en los menores de 5 años. Y un poco menos lamentable, pero también es necesario recalcar, es que este es un problema de salud pública, ya que le cuesta al país 109 millones de dólares al año. Dentro de los factores de riesgo para que el pacientito se contagie de alguna bacteria o virus que le vaya a dar neumonía, está que el paciente cuente con desnutrición, que tenga un bajo peso al nacer, que la alimentación no sea exclusivamente el seno materno durante los primeros 4 o 6 meses, el hacinamiento, que de acuerdo a la norma es cuando 4 o más personas viven en un solo cuarto, que haya un esquema inadecuado de inmunizaciones. Si bien no existe ninguna vacuna que sea directamente para la neumonía, ya que son varios factores etiológicos lo que la desencadenan, se ha demostrado que la vacuna del estreptococos tiene cierta relación para prevenir la neumonía. El pacientito también va a estar con mayor riesgo si se tiene una exposición al humo del tabaco, ya sea en la calle o ahí mismo en su cuarto, en especial en lugares cerrados, o si el mismo asiste a una guardería, ya que como sabemos los bebés sí son como bolsitas de gérmenes. Bien, ahora sí, los datos de alarma para el familiar. ¿Cómo van a llegar los familiares con nosotros? ¿Qué nos van a referir? Ya que pues como estamos hablando de neonatos, pues el bebé no me va a decir me duele esto, me duele aquello. Sin embargo, los pacientes, los papás nos van a externar las actitudes que ha tenido desarrollando el bebé, razón por la que suficiente para que nosotros tengamos que empezar a pensar en esta patología. Bien, los familiares nos van a contar que su bebé tiene llanto continuo o que es un bebé que está quejumbrosito, que van a tener rechazo al alimento por vía oral, van a tener una disminución del estado de alerta, puede existir cambios en la coloración de la piel, que ya si llegas y me dices que tu bebé está cianótico, realmente no sé por qué dejaste pasar tanto tiempo de evolución. Puede también existir pacientes con palidez, con la piel moteada, cuando los mismos papás se dan cuenta de que existe una disminución del volumen de la orina o cuando ellos mismos ven el aumento del esfuerzo respiratorio. Esto va a ser con el aleteo nasal, se los voy pasando. El diagnóstico de esta enfermedad va a ser en dos partes, en tres partes, el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiográfico y el diagnóstico laboratorial, pero en su mayoría siempre va a ser clínico. Como ya les mencioné, va a afectar principalmente a niñas y niños que sean menores de 5 años y que cuenten con alguno de los factores de riesgo que les mencioné anteriormente, razón por la cual realizar una buena historia clínica pues es indispensable en esta y en todas las patologías. Si hay una fiebre de más de 38.5 grados Celsius, se ha demostrado que la fiebre, a pesar de estar dentro del cuadro clínico, tiene una baja especificidad a la hora de decir, tiene fiebre, es neumonía. No, o sea, la fiebre sí nos ayuda a encaminar el diagnóstico, pero como tal no es ni de cerca un signo patognomónico. La tos, lo mismo, y tiene un poquito más de especificidad que la fiebre, pero pues con decirte que el paciente tiene fiebre y tos, pues no es como que muy acertado decir, sí, tiene neumonía.
Son importantes, pero no tanto. El paciente que va a cursar con taquipnea es parte del diagnóstico y como les dije anteriormente, la dificultad respiratoria. Esta se va a hacer en menores de 12 meses de edad, se va a demostrar como el aleteo nasal, que es este, cuando el bebé empieza como a necesitar hacer más esfuerzo para tomar el aire, es cuando hace las expiraciones largas y entonces sus narinas se van a, no creo que se llaman narinas, pero el aleteo nasal se va a expandir y pues vamos a tener ese signo que se ve en la imagen de la derecha. Y en ocasiones ya cuando es muy, muy marcado, va a ser el uso de la musculatoria accesoria. Al momento de la auscultación, nosotros como médicos vamos a encontrar la presencia de estertores bronquiales y bronquialveolares, esto solamente en los niños de 12 a 36 meses, y también podemos encontrar la saturación de oxígeno menor del 94%. La GPC también nos manejaba este cuadro que nos hablaba de la clasificación de la gravedad de la neumonía de acuerdo a los signos y síntomas que el paciente tuviera. La clasificaba en moderada o en grave. Moderada era cuando el paciente cursaba con una temperatura menor a 38.5 grados, cuando su frecuencia respiratoria era menor a 50 por minuto, cuando se tenía una aceptación completa de los alimentos, ya que cuando los mismos bebés ya ni siquiera quieren comer, ya nos está hablando de que esto ya se está poniendo más grave. Recordando que los bebés solamente duermen, hacen del baño y comen, así que si dejan de hacer una de las tres, tenemos que preocuparnos. Con la grave, también, como les marqué antes, va a existir la presencia de cianosis, va a existir inclusive una apnea intermitente y no va a aceptar los alimentos. La temperatura va a ser mayor y la frecuencia respiratoria va a estar elevada. Y existirá la presencia del aleteo nasal. La segunda parte del diagnóstico van a ser los laboratoriales. Realmente la GPC no marcaba como tal que se tuviera que utilizar algún laboratorial en concreto. De hecho, mencionaba que la biometría hemática completa no se recomendaba rutinariamente. Sin embargo, si se realizaba, los íbamos a encontrar con una leucocitosis con neutrofilia y esto nos sugeriría una infección típica bacteriana. Sin embargo, si nos encontramos con una leucocitosis con linfocitosis, nos va a sugerir una infección viral o por bacterias atípicas. También dentro de los diagnósticos laboratoriales que no recomendaba la GPC, se encontraba la determinación sérica de proteína C reactiva. Tampoco recomendaba el uso de cultivos exudados faringios, ni estudios serológicos, cultivos virales. Nada de esto era necesario para realizar el diagnóstico. Como les mencioné, nos vamos a basar casi siempre en lo clínico, a no ser que en casos más graves ya tengamos que recurrir a radiografías, como les voy a mencionar adelante. La muestra solo se recomienda tomar la muestra sanguínea para hemocultivo en los niños hospitalizados que cuenten con una falla del tratamiento antimicrobiano, ya que al principio de esto se le tiene que dar un tratamiento empírico, entonces que es de amplio espectro. Si no caen con si las bacterias no ceden con ese tratamiento, quiere decir que esto es algo atípico, razón por la cual pues se tiene que realizar el cultivo para saber de qué ente patológico al cual nos estamos enfrentando. Y la tercera parte del diagnóstico es la radiografía de tórax. Esta tiene como primer punto el hecho de que solamente se le va a realizar una radiografía a los pacientes que tengan que ser hospitalizados, o sea, los pacientes graves. Solamente se va a realizar cuando un niño presenta en forma aguda fiebre o dolor abdominal, aunque no existan síntomas respiratorios. Cuando si de plano no se nos cruce, el paciente ya está hospitalizado, tenga fiebre y tenga dolor abdominal y no sepamos ni qué, se tiene que realizar. O así lo manejaba la GPC. Cuando nosotros mismos, a raíz de la historia clínica y los síntomas y las clasificaciones anteriores de gravedad, sospechemos de una neumonía que se pueda complicar, también tenemos que hacer la radiografía de tórax y en la presencia de estertores bronquiales y bronquialveolares en niños de 12 a 36 meses que no cursen con taquipnea. Aquí también es un punto bien importante, Daniel y chicos, en cuanto al proceso neumónico. Aquel paciente que busca atención por una neumonía generalmente es porque ya hay algo que no gustó a los
padres o que hay algún dato de descompensación. Entonces, generalmente va a ser muy difícil, aunque te entiendo perfectamente bien y lo que dice la guía de práctica clínica, pero otra cosa es lo que ves en la realidad. Ustedes van a ver, puede ser que sí se abuse en cierto sentido de las radiografías, pero hay pacientes que son difíciles de diagnosticar. Cuando tú tienes un paciente muy deshidratado, un paciente que puede estar chocado, cuando tú tienes un paciente que no tiene datos francos de dificultad respiratoria, los pacientes que, por ejemplo, están muy deshidratados, los crépitos son muy difíciles de auscultarse, entonces puede pasar desapercibido el diagnóstico clínico de una neumonía. Y el otro punto importante es la experiencia también del personal médico para la valoración de este tipo de pacientes. Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que ver sobre todo los datos de falla respiratoria, los tienen ustedes que cuidar mucho. Si hay datos de dificultad respiratoria y hay ruidos agregados, valoren la utilización de una radiografía, porque ojo, Daniel, a veces no es nada más hacer el diagnóstico de una neumonía, sino los diagnósticos diferenciales, como lo vamos a ver ahorita, que tendrías que hacer a través de la placa con otras patologías, que también eso es importante, porque tú me pones esa placa que yo estoy viendo ahí, yo en vez de una neumonía casi ando pensando en un tumor o en una telectasia más que en una neumonía. A ver ahorita tú qué nos dices, Daniel. Adelante. Pues de hecho yo nada más les ponía esta como ejemplo, lo encontré en un artículo, no me acuerdo en qué página, y me hablaba sobre el uso de la radiografía para el diagnóstico de la neumonía, y venían varias imágenes y esta me pareció como la más didáctica, ya que en la imagen de la izquierda, en el lóbulo derecho superior y medio, pues ahí se ve las zonas radiopacas, que pues ya al no saber nada de imagenología, aunque no sepa nada de imagenología, evidentemente vas a decir algo está mal aquí porque no se ve radiopaco como debería ser en los pulmones. Ya. La guía también nos maneja un apartado que nos indica cuándo tenemos que referir a nuestro paciente a un segundo nivel. Esto va a ser en pacientes menores a 6 meses, ya que esto casi siempre va a derivar en una neumonía grave. Cuando los pacientes cursen con deshidratación grave o cuando cursen con deshidratación moderada con un rechazo a la vía oral, ya que esto eventualmente va a terminar llevando al paciente a una deshidratación grave. Cuando los mismos pacientes tengan una dificultad respiratoria, cuando falle el tratamiento de antibióticos, cuando la saturación de oxígeno sea menor al 92%, cuando el paciente nos curse con apneas o cuando nosotros percatemos de que el familiar no va a ser confiable y por lo tanto no va a pegarlo al tratamiento, razón por la cual puede terminar derivándose al bebé a un segundo nivel. Esto, lo del familiar confiable, no sé cómo se maneja, profe, pero lo marcaba la GPC. Pues pacientes también con abandono o pacientes con datos de maltrato, pues son familiares no confiables para este tipo de pacientes. O también llega a ser, desgraciadamente, a veces pacientes o padres con algún tipo de alteración en el desarrollo, no sé cómo decirlo, intelectual o el nivel socioeconómico, puede haber alteraciones y eso ser un factor de riesgo también para los pacientes, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes lo tienen que considerar para que su paciente pues no vaya a regresar más complicado al hospital. Adelante, Daniel. Y también manejaba este apartado que nos hablaba de cuándo es necesario referir a nuestro paciente a una unidad de terapia intensiva. Esto va a ser cuando lamentablemente curse con datos de choque, cuando se cuente con dificultad respiratoria grave o agotamiento respiratorio, cuando se tenga hipoxemia con una saturación menor del 92%, cuando exista una hipercapnia o cuando exista la evidencia ya de una neumonía complicada. El tratamiento farmacológico. Bueno, este va a ser empírico inicial de acuerdo a la edad del paciente, el esquema de vacunación que nos maneja el paciente, la gravedad de la enfermedad, la adherencia al tratamiento y la presencia o no de microorganismos atípicos. La siguiente diapositiva.
Bueno, el primer tratamiento que tiene que venir a nuestra mente cuando aún no tenemos un cultivo, si es que lo vamos a realizar, tiene que ser empírico y esto va a ser la amoxicilina, si es típica, va a ser de 90 a 100 miligramos kilogramo día en 2 tomas cada 12 horas. Y en los pacientes que cursen con cuadros de febrícula o de fiebre, la GPC también nos manejaba el uso de AINES como el paracetamol para mantener eso controlado. En cambio, si tenemos datos de que es empírica viral, perdón, si tenemos datos de que es viral o atípica, nuestro tratamiento empírico va a ser los macrólidos, como la citromicina, 10 miligramos kilogramo por día durante 5 días, o en el caso de que sospechemos de la presencia de influenza, esta se va a tener que dar el oseltamivir. Recalcar que la influenza es una enfermedad que va a ser contagiada típicamente por los familiares o por pacientes o por sus mismos compañeros en la guardería o por personas con las que estén en contacto, razón por la cual también la historia clínica es necesaria saber si alguna persona de su ciclo cercano, de su círculo cercano, tuvo influenza en el pasado. Estoy hablando de un pasado corto, pues no hace 6 años. También tenemos el tratamiento empírico hospitalario, como lo mencioné, tenemos que utilizar la ampicilina o la penicilina G acompañado de paracetamol, dependiendo si el paciente curse con un cuadro de fiebre o no. Y si existe la sospecha de que no es típica, tenemos que hablar de la ceftriaxona o la cefotaxima si pensamos en una bacteria, acitromicina si pensamos que es atípica, la mayoría de estas veces es viral, o la oseltamivir también por la influenza. Y ya si decidimos que vamos a realizar el cultivo y nos traen los estudios, los resultados, pues ya nos tenemos que basar en esta otra cuadro que ya dependiendo del patógeno, como puede ser Streptococcus pneumoniae o estafilococos del grupo A, pues el electivo sería ampicilina, el alternativo ceftriaxona y pues así con cada uno de los que están a la izquierda. Sin embargo, no tenemos que recalcar que como todas las enfermedades, ya sean bacterianas o víricas, no tenemos muchas veces, no en todas, pero en la mayoría no tenemos que esperar a que nos traigan el resultado de los estudios microbiológicos, ya que pues es como una pérdida de tiempo y si, porque pues es México, entonces no nos van a traer no te los van a tener en 2 horas esos estudios, entonces tenemos que hacer uso del tratamiento empírico que les mencioné anteriormente, pero ya si tenemos el No, resultado. en México o en Rusia o en Estados Unidos, Daniel, los hemocultivos no salen el mismo día, ¿eh? Porque acuérdense que hay velocidades de crecimiento. No, tampoco digas que porque estamos en México, no. Eso en cualquier lugar del mundo, mínimo requieren de 72 horas para el crecimiento de alguna bacteria. Entonces, por eso no se pueden esperar, chicos, a los hemocultivos. Y por eso la primera opción que nos ponen siempre es el tratamiento empírico con lo que serían las cepas más frecuentes para este tipo de pacientes, como una neumonía adquirida en la comunidad o a valorar en una neumonía complicada o con datos de choque, con alteraciones de este tipo. Entonces ustedes eligen el antibiótico que sea el más factible y ven la evolución clínica. Llega a pasar incluso, chicos, que el paciente tiene una evolución hacia la mejoría en forma adecuada y si el tratamiento o el antibiograma me marca otro tipo de antibiótico, pero el paciente ha tenido una excelente respuesta al tratamiento, puede ser que yo continúe con el mismo tratamiento, aunque no coincida con el antibiograma. Pero si la evolución no es buena de mi paciente y mi antibiograma tiene otra opción que dice que es la efectiva, entonces ahí sí es donde se cambia. Entonces también ustedes tienen que ser muy cuidadosos y no dejarse llevar solo por los exámenes de laboratorio. Aquí también otra vez la clínica del paciente es clave en el paciente con datos de neumonía. ¿Sí? Adelante, Daniel. También esto va a estar, el tratamiento va a estar acompañado del tratamiento no farmacológico. Tenemos que tener a los bebés en una posición semifowler o de cúbito prono. La semifowler es la que está del lado derecho. En los bebés se utiliza una almohada y pues se ve así, o al menos eso fue lo que yo encontré en las imágenes de Google.
ya que pues las mismas camillas cuando es un paciente de edad adulta pues se pueden poner en los 30, 60 grados, creo que son las que tiene que tener para que sea una semifowler, pero pues los bebés esa inclinación en una camilla tan grande no lo van a percibir ninguna mejoría, entonces se hace el uso de la almohada. Tenemos que iniciar la alimentación, siempre preferible utilizar la vía oral, pero pues si el paciente no tiene ese, si el paciente está rechazando la comida y la hidratación por vía oral, se tiene que pensar en la utilización de una sonda nasogástrica. La evaluación sérica solamente se tiene que realizar en los pacientes que estén recibiendo soluciones parenterales y tenemos que valorar o no valorar el uso o no del oxígeno suplementario si es menor a 92% de saturación. Evidentemente, si es menor, 100% lo tenemos que realizar. Dentro ahora de la que es la vigilancia y el seguimiento ambulatorio de estos pacientes, se tiene que el egreso hospitalario va a ser recomendado cuando exista una mejora clínica evidente, cuando haya una adecuada tolerancia a la vía oral, cuando haya una ausencia de la dificultad respiratoria, cuando exista una remisión de fiebre de 12 a 24 horas, cuando la saturación de oxígeno sea mayor a 92% y cuando bajo nuestra ojo de buen médico sepamos si nos podamos dar cuenta que el familiar es responsable y sea confiable y esté en un entorno que le vaya a favorecer al seguimiento de la historia natural de la enfermedad de nuestro paciente. Y ya, eso fue todo de neumonía. ¿Continúo con bronquiolitis, profe, o tiene algún comentario? ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? No. Te puedes regresar, Daniel, nada más antes de que avances, te puedes regresar un poquito a las dos diapositivas que me gustaron mucho, la de indicaciones de pase a terapia intensiva y las indicaciones de hospitalización, por favor. ¿Por qué son importantes esas diapositivas, chicos? Porque muchas veces tenemos que ser muy objetivos con nuestros pacientes y tenemos que valorar, cuando es una neumonía adquirida en la comunidad y no tiene datos de insuficiencia respiratoria, si el paciente no tiene datos de deshidratación, si el paciente no ha incrementado la dificultad respiratoria, son procesos incluso que se pueden manejar en forma ambulatoria o en casa en este tipo de pacientes. Entonces, me gustó mucho estas dos diapositivas porque a final de cuentas, menores de 6 años siempre se van a considerar de alto riesgo. Deshidratación grave, independientemente de la causa, es otra causa para referirse a un segundo nivel o a un lugar donde se tenga que hospitalizar. Si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria, aquí aplican desde polipnea, retracción intercostal, retracción sifoidea, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, aleteo nasal, sed de aire, todo eso que nos hable de dificultad respiratoria, que creo que todos ya lo ubicamos perfectamente bien, es un dato para hospitalizarlo o para tenerlo en un segundo nivel. La saturación menor del 92% es otra, la presencia de apneas, que ojo, generalmente la apnea se presenta en pacientes pequeños menores de un mes con una neumonía adquirida en la comunidad, pero si el paciente es mayor que eso y tiene apnea, tiene un alto riesgo de presentar después de la apnea, poder presentar un paro cardiorrespiratorio, entonces hay que tener mucho cuidado. Y la segunda, la que manejo terapia intensiva, Daniel. Era la que sigue. Y yo creo que aquí queda más que claro lo que nos decía Daniel. Pacientes chocados, dificultad respiratoria grave, de acuerdo a la clasificación del Sirvenman, la hipoxemia o la hipercapnia, que te habla también de este grado de alteraciones a nivel respiratorio. Neumonías complicadas como cuáles, por ejemplo, un paciente con derrame pleural es una neumonía complicada. Un paciente con datos de un hilio paralítico por la misma neumonía es un paciente con una neumonía complicada.
Paciente con falla respiratoria es un paciente con neumonía complicada. Y así, si tenemos, por ejemplo, un paciente con fuga aérea o un neumotórax, es un paciente con una neumonía complicada. Entonces, vean cómo estos datos se le van agregando a nuestro paciente y serían los indicativos para un manejo intensivo en este tipo de pacientes. ¿Sí? Vamos a ver lo de bronquiolitis, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos a ver unos 15 minutitos más, Daniel, a ver si alcanzamos a ver ahí lo de bronquiolitis y si no ya valoramos si tenemos que hacer algo más. ¿Sale? Adelante. Ya continuando con la siguiente patología, que es la bronquiolitis. Esta, su definición es una obstrucción inflamatoria de las pequeñas vías respiratorias que aparece durante los primeros 2 años de vida. Este va a tener predominio frecuente en invierno, en el inicio de la primavera, los cambios de estación. Y tenemos como base que su etiología, en el 60-80% de las veces, va a ser el virus respiratorio sincitial, resumido como VRS, va a ser el de mayor incidencia. El otro 20% de las ocasiones va a ser por el rinovirus, metaneumovirus, adenovirus, parainfluenzae, el influenzae, entre otros. La epidemiología de esta enfermedad van a ser lactantes de 3 a 6 meses de edad, no alimentados al pecho, en situación de hacinamiento, que como les mencioné, más de 4 personas en una misma habitación es considerado hacinamiento, que los mismos bebés convivan en un ambiente de fumadores o que dentro de su círculo cercano de personas, alguno de ellos haya tenido una enfermedad familiar respiratoria poco importante, como puede ser el catarro de vías altas en la familia. Esto para una persona adulta no significa una enfermedad por la cual tenga que alejarse mucho del bebé. Sin embargo, pero para un lactante que apenas está desarrollando todo su sistema inmunológico, contaminarse con este tipo de virus, pues puede desencadenar en una enfermedad como esta. La transmisión es por vía respiratoria e inclusive se tiene presencia en algunos estudios de que se puede contagiar por los fomites. Manejaba también que para evitar esto de los fomites teníamos que desinfectar y mantener en lugares alejados los juguetes de los niños y muchas otras cositas de ese estilo que van a ayudar en la higiene y en el desarrollo de nuestra criatura. La fisiopatología de esta enfermedad, bueno, como ya les mencioné, va a existir una obstrucción bronquiolar causada por edema. Esto va a generar un acúmulo de moco y de detritus celulares, que estos son los residuos de células muertas, con lo cual, al haber este acúmulo, va a disminuir el radio de la vía aérea con el subsiguiente aumento de la resistencia al paso de aire. Esta obstrucción bronquiolar provocará atrapamiento aéreo a través de un mecanismo valvular y en casos de obstrucción completa van a aparecer las atelectasias. Básicamente tenemos nuestros bronquios, se van a empezar a poner chiquitos por el edema, por el acúmulo de moco y por los residuos celulares, llegando a un punto en el que ya no va a ser posible el paso del oxígeno a través de ellos y nos puede generar las atelectasias, pero la fisiopatología no termina aquí, ya que todo ello alterará el cociente ventilación-perfusión con el desarrollo de una hipoxemia progresiva. Como les mencioné, cada vez se va a ir haciendo más pequeño el conducto y va a empezar a pasar a menor cantidad de oxígeno y va a conducir a nuestro paciente a una hipoxemia progresiva. Los niveles de la concentración de CO2 se van a mantener en un rango normal e incluso bajo debido a la polimnia asociada. Esto mencionaba que era algo que el médico sin experiencia podía tomar a manera de que el niño estaba normal, ya que los niveles de esto se van a mantener en un rango normal, pero va a ser debido a la polimnia asociada, pero cuando el niño se agote y disminuya su frecuencia respiratoria, porque el niño si no se trata va a terminar disminuyéndola, es cuando se va a desarrollar una hipercapnia progresiva. Y es ahí donde empiezan todas las complicaciones de esta enfermedad. Los signos y síntomas. El cuadro típico de estos lactantes, el cuadro típico es el de un lactante con catarro de vías altas en las 24-72 horas previas.
Va a comenzar con una dificultad respiratoria progresiva. Esta va a estar marcada con tos seca, febrícula o fiebre y el rechazo de las tomas de los alimentos o de los líquidos. Otros signos que vamos a encontrar va a ser el aleteo nasal, las retracciones subcostales, intercostales, supraclaviculares, supraesternales, que son los musculatura accesoria que les mencioné en la patología pasada. Y al momento de la auscultación vamos a tener una expiración alargada, las sibilancias expiratorias, los subcrepitantes dispersos y la presencia de una hipoventilación. Aquí es ya una escena muy marcada de los músculos accesorios. Evidentemente, si ves esto en un bebé, vas a llevarlo con un médico. Y nosotros tenemos, al ver esto, tenemos que empezar a pensar en las posibles patologías que estén asociadas con este signo. El diagnóstico, como en la anterior, es fundamentalmente clínico. Existen las pruebas complementarias, pero estas solamente nos van a servir para evaluar la gravedad o en caso de que tengamos una duda de si es o no lo que pensamos. Se tiene que pensar el uso de la radiografía de tórax. En ella se va a ver una hiperinsuflación y áreas dispersas de condensación o atelectasias. También se puede realizar la detección de antígenos virales en las secreciones respiratorias. Esto evidentemente va a ser para el diagnóstico etiológico de la enfermedad, pero como les mencioné, en el 80% de los casos va a ser generados por el virus de VRS. O podemos realizarle una gasometría. Solamente se va a realizar en casos de importante dificultad respiratoria cuando el paciente cuente con somnolencia o una hipoxemia mantenida. Aquí les mencionaba, y esta es una radiografía en donde se aprecian los puntos de atelectasia, creo. No recuerdo bien, pero me llevé imagenología yo. Sobre todo, no, déjala tantito. Generalmente la bronquiolitis luego se suele confundir o van a escuchar por ahí alguien que por ahí diga que el término de un lactante con asma. Va a ser muy difícil que ustedes hagan el diagnóstico de un lactante con asma, pero sí pueden ver en los pacientes con datos de bronquiolitis, datos de atrapamiento de aire. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes cuentan los espacios intercostales en estos pacientes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales. Pueden tener las costillas, horizontalización de los arcos costales, pueden tener herniación del parénquima o del diafragma, como si se quisiera salir el pulmón entre las costillas. Ese es otro dato también de sobredistensión a nivel pulmonar, y aplanamiento de los semidiafragmas. Tú tienes tus cúpulas de tus diafragmas, hacen esto porque se distiende lo que son los campos pulmonares, y todos esos son datos de atrapamiento de aire, aparte de un infiltrado intersticial muy fino, a diferencia del proceso neumónico donde hay un dato de consolidación, que sería el nombre correcto. Aquí no pasa lo mismo con este paciente, solo se ve un infiltrado, y como bien dijiste, Daniel, en las neumonías se escuchan crépitos. En este tipo de pacientes pueden escucharse estertores finos o gruesos, pero no crépitos, que eso es un diagnóstico diferencial clínico muy importante, pero eso, chicos, solo lo hacemos hasta que estamos escuchando y practicando a la hora de evaluar nuestros pacientes. ¿Sí? Adelante, Daniel. El tratamiento para esta enfermedad va a ser la oxigenoterapia y la asistencia respiratoria si el paciente nos lo precisa. Si se tiene que también tener una hidratación y nutrición adecuadas, se tiene que valorar si el paciente sigue sin acceso con la vía oral, se tiene que hacer el uso de las sondas nasogástricas o los líquidos por vía intravenosa. Se tienen que realizar lavados nasales con suero fisiológico, la aspiración de secreciones y la posición semi-incorporada con elevación de la cabecera de la cuna en un 30%. Creo que esta era la semi-Fowler, pero aquí la manejaba de este nombre, creo que está más claro. Y el tratamiento farmacológico. Esta es una muy buena pregunta, ya que actualmente no se tiene recomendado el uso de algún tratamiento farmacológico. En realidad, solamente se tiene evidencia de que los tratamientos como el salbutamol, la adrenalina, los corticoides, no generan ningún cambio significativo para hacer el fármaco de elección en este tipo de niños. Ahí está la tabla y ahí te maneja
los fármacos que se tiene evidencia que no van a manejar ninguna mejoría para el paciente. Y te maneja los tratamientos recomendados, que es la oxigenoterapia, la hidratación adecuada y la alimentación también adecuada. Entonces, para resumir, el tratamiento se basa en oxigenoterapia, hidratación y nutrición y los lavados nasales y la aspiración de secreciones. Tratamiento farmacológico, no se tiene ninguna evidencia 100% fiable de que exista alguno que haga una mejoría en esto. Y con eso se acaba toda mi presentación. Sobre todo el manejo en este tipo de pacientes es manejo de sostén, porque acuérdense que la mayoría de estas infecciones o las bronquiolitis son de origen viral. Entonces dijo algo bien importante Daniel, el tratamiento, esa diapositiva es buena, déjala tantito Daniel. El tratamiento no, la previa, el tratamiento no consiste en dejar antibióticos a nuestros pacientes porque no hay un problema a nivel bacteriano. El resto del tipo de fármacos, salbutamol, corticoides, antivirales, las nebulizaciones, no llegan a ser necesarias si nosotros tenemos un manejo de hidratación adecuada en el paciente, si tenemos oxígeno suplementario en forma adecuada, si al paciente vigilamos datos de dificultad respiratoria. Pero sí es sabido que este tipo de pacientes se pueden complicar más fácil con infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque el paciente está inmunocomprometido, entonces sí es más fácil que una infección pueda llegar a afectar a este tipo de pacientes. Pero pues para eso va a estar hospitalizado o para eso va a estar en un lugar donde lo vamos a estar vigilando y si la infección progresa, pues valoraremos si tenemos que hacer ajustes al tratamiento. Muchas veces el tratamiento es de sostén en este tipo de pacientes y de paciencia, de darle el tiempo para que el organismo de nuestro paciente elimine ese bicho, ese virus y no haya datos de dificultad respiratoria y se pueda ir a casa. Ojo, las bronquiolitis o las neumonías en un porcentaje muy pequeño, pero pueden dar datos de falla cardíaca o choque cardiogénico, que eso es importante, porque más que choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca. Entonces, eso lo tienen ustedes que ver porque a lo mejor nosotros estamos muy abocados pensando solo en el problema o en las alteraciones a nivel respiratorio y a nivel cardiológico se nos puede complicar el paciente y eso descompensarlo si no tratamos también la falla cardíaca. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Afortunadamente eso es un pequeño porcentaje y no es como la regla que se vayan a complicar con eso. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la doctora Nayeli. Muy bien sus presentaciones. El día de mañana, ¿mañana qué es? Miércoles. Mañana estaríamos viendo, pues fíjense que le hemos avanzado bastante decente en pediatría. Me gustaría ver tema de cardio mañana y pasado. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Y no acabaremos pediatría, doctor? Fíjate que queremos avanzar en todas. Ya nos faltan pocos temas de pediatría, la verdad. Prefiero casi avanzarle también con cardio y ver si nos queda algún tema o podemos ver clase, acabamos ya lo de pediatría. Sí, pero a lo mejor los siguientes dos días vamos a pegarle a cardio para que tengan listos sus temas, los que nos faltan ahí de exponer en cardio. Y vamos a darle prioridad porque hemos avanzado bastante decente y bastante bien en lo que ha sido pediatría. La verdad, han visto mucho más temas que muchos de sus compañeros, entonces creo que vamos bastante decentes. Además son temas ¿Sale? cortitos, doctor. En cardio sí son temas más extensos. Así es. Eso es correcto, José Luis. Pues vamos a darle prioridad a estos 2 días y si nos queda por ahí 1 o 2 días, le pegamos a los temas de pediatría. Ojo, acuérdense que tienen que tener todo